¿Cómo se está viviendo dentro de la Cámara de Diputados la discusión de eventualmente múltiples acusaciones constitucionales a ministros de la Corte Suprema? ¿Cómo puede esto entorpecer o no el trabajo legislativo? Hay hartos proyectos dando vueltas, de hecho se han anunciado que se van a presentar prontamente otros más. Vamos a estar conversando de esto junto a la diputada del Frente Amplio, Gael Youmans. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Les complica o no? ¿Cómo ve usted? ¿Cómo lo están viviendo dentro de estas posibles, porque todavía no las han presentado, 4 acusaciones constitucionales? Bueno, de hecho, como bancada del Frente Amplio, también nosotros estamos trabajando colectivamente con el resto de los partidos del oficialismo en la presentación de una acusación constitucional contra la ministra, bueno, cierto, de la Ángela Vivanco, que en su momento también fue parte de los temas que hemos planteado. Creemos que ahí hay motivos que justifican, o sea, estamos hablando del notable abandono de deberes en el ejercicio, ¿cierto?, de la función jurisdiccional, y en ese sentido estamos trabajando colectivamente porque entendemos que esto no se trata, ¿cierto?, de que cada bancada presente sus acusaciones constitucionales. Debe haber un espacio, una forma de entendimiento, entre otros, para así poder presentar acusaciones que tengan la posibilidad, ¿cierto?, de ser tramitadas en el Congreso. ¿Y qué pasa con la del Partido Socialista? ¿O podrían fusionar? No, o sí, hacer nosotros estamos conversando con la bancada. ¿La idea es hacer solo una también, o no? Por cierto, ese es el esfuerzo que vamos a estar, al menos como bancada del Frente Amplio, el trabajar conjuntamente con el resto de los partidos para que tengamos un texto, ¿cierto? Ya, este es un caso. ¿Y qué pasa con los otros 3? Porque en este pareciera que hay agua en la piscina, digamos, de todos los sectores, por la evidencia, dicen, bueno. Pero sí, en el es caso que efectivamente hay más evidencia, al menos de lo que se ha conocido, ¿cierto?, públicamente. Ahora, si hay otras bancadas que tienen otros antecedentes respecto a otros ministros, ¿cierto?, de la Corte Suprema, bueno, tendremos que evaluarlo en su momento con los antecedentes que se presenten. Pero por ahora creemos que esta es la que tiene el peso y la justificación para proceder. ¿Cuánto tiempo ocupa? Porque tal como usted dice, para que se presente bien, sea sólida, tenga todos los antecedentes, para que eventualmente pueda prosperar, bueno, eso igual implica tiempo. Claro, o sea, efectivamente, pero bueno, de todas formas en esto hay distintos equipos de trabajo legislativo. Efectivamente, estamos justo en los tiempos en donde se viene la ley de presupuesto, hay otros proyectos de ley también cursándose en el Congreso, pero esto no quita cierto esfuerzo o trabajo legislativo para dedicarlo a las otras áreas. Al menos así lo hacemos en la bancada. También hay distintos parlamentarios que nos dedicamos a distintas áreas con mayor especificidad y no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo legislativo por la acusación, porque también es parte de nuestras responsabilidades. ¿Se podrían discutir en paralelo o tratar de ser lo más juntas posible, pensando el óptimo, lo más fácil, lo más rápido? Claro, ahí me imagino, ¿cierto?, que los comités de la Cámara van a tener que tomar decisiones respecto a los tiempos, a la ruta. La mesa de la Cámara también está viendo esto, ¿cierto?, para poder tener un calendario que permita poder cumplir con todas las obligaciones y no poner en duda, ¿cierto?, que podemos efectivamente como poder del Congreso cumplir con las responsabilidades que tenemos de fiscalizar, también juntamente con la función legislativa. Bueno, dice la presidenta de la Cámara que van a comer chicle, no, caminar y comer chicle a la vez. Se puede, sí. Y lo hemos hecho en otras oportunidades, ¿cierto? Hemos tenido otros procesos, ¿cierto?, de fiscalización de por medio y el Congreso no se paraliza, al contrario, se pueden también generar más sesiones. En fin, ahí se tendrá que ver cuál es el mejor mecanismo, pero la disposición, al menos de nuestra parte, está. Si es que la Corte Suprema acelerara el proceso de remoción, eventualmente, contra la ministra Vivanco y la removiera, ¿tendría sentido seguir insistiendo con la acusación constitucional? ¿O sería suficiente porque ya no estaría dentro del Poder Judicial? Yo creo que son tipos de responsabilidades distintas. O sea, nosotros cuando se revisa una acusación constitucional, contempla sanciones que son distintas, ¿cierto?, a la remoción solamente, porque en este caso estamos hablando de implicancias para la función, ¿cierto?, pública y su ejercicio en 5 años más, ¿cierto? Entonces, y además porque la responsabilidad que estamos revisando nosotras es política y creo que no resta, ¿cierto?, el hecho de que se tome una decisión por parte del Poder Judicial a que nosotros como Poder Legislativo también tomemos un pronunciamiento, sobre todo porque el Poder Legislativo tiene incidencia en el nombramiento de los ministros y por lo tanto también tenemos una responsabilidad de por medio. Pero en ese caso, le pregunto técnicamente si se puede o no, porque esto lo hemos conversado con otros diputados, porque una cosa, como dice usted, es que la remuevan, pero en el caso de la acusación constitucional podría quedar impedida de ejercer cualquier cargo público en 5 años. ¿Podría la Corte Suprema, al removerla, ejercer o poner alguna sanción como esa?
Porque ahí en ese caso quizás no tendría sentido insistir con una acusación, capaz que sí, pero... Bueno, ahí eso es parte de lo que se tendrá que revisar. No sé si es lo que está revisando, ¿cierto?, en este caso el Poder Judicial. Sí me cabe, a mí al menos como parlamentaria, la responsabilidad de hacernos cargo de lo que nos corresponde, ¿cierto? Y en este caso es la herramienta que tenemos, es la acusación constitucional y creo que está bien, ¿cierto? Sobre todo en términos de la separación de los poderes del Estado, de la gravedad del caso. O sea, acá estamos hablando del involucramiento de poderes del Estado para perseguir intereses privados y personales, buscar la posición, ¿cierto?, que uno juega, ya sea desde el mundo político, como lo hace, ¿cierto?, y está dentro del juicio Andrés Chadwick, o como lo hace, ¿cierto?, en este caso, Ángela Vivanco, por su parte, dentro del Poder Judicial, para buscar tener alguna forma de rédito en lo personal, ¿cierto? O buscar que los juicios vayan a su favor o a favor de alguien, ¿cierto?, que ellos esperan que salga beneficiado. Entonces, en ese sentido, la definición de buscar todas las responsabilidades, que sea realmente el caiga quien caiga, ¿cierto?, que por ejemplo dice la candidata Evelyn Matei, lo que persigamos me parece sumamente importante que el Poder Legislativo también se pronuncie al respecto. Y en esto solo quiero mencionar que me parece muy preocupante que la UDI hasta el día de hoy no tenga un pronunciamiento tajante respecto a la participación de Andrés Chadwick en estos casos. Porque uno no puede, ¿cierto?, ser solamente tajante con los casos de corrupción cuando no le toca en sus propias filas y tratarlos con algodones a quienes son militantes de tu partido. Ahora, al contrario. Él se defendió, dijo que ya no era autoridad, que no se requería ley de lobby para la consulta que él hizo. O sea, estos son los antecedentes que tenemos hasta ahora, por lo menos de su parte. Lo que pasa es que, primero, la incidencia, y eso es lo complejo de este asunto, que tuvo en su momento Hermosilla, ¿cierto?, en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, es lo complejo del asunto. Y el peso político que tiene Andrés Chadwick y que tuvo, ¿cierto?, en su momento en ese gobierno, pero que también tiene, ¿cierto?, la relevancia, la centralidad que ha ocupado en la derecha chilena y en particular en la UDI es innegable. Y por lo mismo, creo que el pronunciamiento es sumamente necesario y está ausente. Hemos tenido un silencio ensordecedor por parte de la UDI respecto a este caso. Y creo que en eso a mí también me llama la atención, ¿cierto?, que por una parte Evelyn Matei siga diciendo, ¿cierto?, sostenidamente en la prensa, caiga quien caiga, teniendo un pronunciamiento duro, pero sin embargo la UDI, ¿cierto?, su partido, no lo haga. ¿Cuál es el peso que tiene Evelyn Matei? Es poco creíble que no tenga la incidencia tal para hacer que su partido también tenga un pronunciamiento tajante en estos casos de corrupción, ¿cierto? Entonces, creo que acá yo buscaría que todos los actores políticos, sobre todo los que tienen más peso e incidencia, tengan un pronunciamiento tajante, que hagamos que nuestros partidos también lo tengamos. O sea, recordemos cuál fue la forma de enfrentamiento que tuvo la UDI con respecto al caso Fundaciones, ¿cierto? Y que por parte nuestra hubo un juicio, ¿cierto?, sumamente duro por parte de nuestra militancia, pero cuando les toca a ellos no vemos la misma posición. Y eso es lo que creo que hay que cuestionar, hay que criticar y yo espero, ¿cierto?, que tengan el pronunciamiento que corresponde, porque si no, le tendríamos que decir a la ciudadanía que no vote por los candidatos de Hermosilla, que no vote por los candidatos de Andrés Chadwick, que no vote por los candidatos de Evelyn Matei, porque no tienen la capacidad de enfrentarse a la corrupción. Una noticia en desarrollo, tenemos todavía totalmente, esperemos que sea, ¿cierto?, como estamos hablando. Y obviamente, porque a mí me parece que lo importante en esto es proteger la democracia, la separación de los poderes del Estado, ¿cierto?, y que el Estado de Derecho funcione. Eso es lo más importante, sobre todo por la crisis de legitimidad que tienen nuestras instituciones. Ahora, eso, o sea, todo lo que estamos hablando es pasado, pero en el súper corto plazo el Congreso y el Senado tienen que nombrar a 5 ministros de la Corte Suprema, sin contar si es que removieran alguno de estos 4, que podrían, o sea, podríamos tener hasta 9. O sea, uno piensa, ojalá todas las falencias, los problemas que vimos hacia atrás, que no solo tienen que ver con corrupción, porque ya habían otro tipo de problemas, el besamano, entre otras cosas. ¿Qué se puede hacer rápido? No sé si antes de que se nombren a estos ministros, pero algún cambio o más transparencia va a tener que haber. O sea, cambios normativos deben haber.
El sistema de nombramiento de los jueces no da para más. Creo que ya estamos llegando a un tope. En ese sentido, el poder velar, ¿cierto?, por la separación de los poderes del Estado es sumamente importante, sobre todo para efectos de la ciudadanía, del cuestionamiento que pueda tener, si en un juicio cualquiera un ministro está tomando la decisión porque es imparcial, es un principio, ¿cierto?, que está en la Constitución, en la normativa. Por lo tanto, nosotros debemos construir, ¿cierto?, una forma de nombramiento que vele por ello. Y yo en eso creo que hay que trabajar conjuntamente con el gobierno, desde el Congreso, espero también la voluntad de todos los sectores. Eso no quita la persecución de las responsabilidades de por medio, estamos ¿cierto? hablando de futuro. Son elementos que deben ir, ¿cierto?, en paralelo a futuro, pero comparto, ¿cierto? Creo que es sumamente importante que pongamos también la energía y el esfuerzo en poder resolverlo para que no suceda nunca más. Eso tendría que ser más o menos rápido. ¿Sí? Totalmente, o sea, yo espero, ahí bueno, va a depender, ¿cierto?, de cuál vaya a ser los acuerdos, pero en esta materia creo que debe haber una convocatoria a construir un acuerdo para el nombramiento en general del sistema judicial. El gobierno busca hacer un giro o retomar algunos proyectos emblemáticos de su programa, como la condonación y más que todo el cambio del sistema del CAE y la eutanasia. ¿Cómo ve usted que le va a ir con eso? Deberían presentar pronto esos proyectos. Sí, bueno, han sido anunciados, es parte de los compromisos que tiene el gobierno. Respecto al CAE, nosotros mismos tuvimos una agenda y un acuerdo al que llegamos en la ley de presupuesto anterior con el gobierno, esperamos que se vea efectuado ya en los próximos días, semanas. En fin, creemos que lo más importante es que eso pueda llegar hacia las familias de Chile. O sea, estamos hablando de que el 70% de los endeudados, ¿cierto?, tiene un sueldo menor a 1 millón de pesos. O sea, estamos hablando de realidades que no son de una élite, como algunos trataron de insinuar. Estamos hablando de realidades económicas que son más complejas, que son de las mayorías, son los sectores medios y que no pueden llegar a fin de mes porque también tienen que pagar una deuda en educación, que además es un sistema que es ineficiente y por lo tanto, dentro de los principios que ha dicho el gobierno, que sea sostenible, que sea sustentable, ¿cierto?, en sí mismo, que no se saquen recursos para gastarlos de una cosa en otra, sino que se utilicen el mismo malgasto que ha tenido el Estado en este sentido. O sea, estamos hablando de cifras que lamentablemente van solamente a pagar recargas de los bancos, ¿cierto? 8 billones de pesos gasta el Estado o ha gastado el Estado hasta ahora en el CAE y 1,35 billones han ido solamente a pagar recargas a los bancos. O sea, todo eso que finalmente es un sistema que es ineficiente, que podría perfectamente esos 1,35 billones ir a pagar la educación de las personas. Más directamente, hoy día tenemos que generar un sistema con toda esa información que vaya para eliminar la deuda, terminar con el CAE y pasar a tener un mecanismo que sea eficiente y que le permita garantizarle a la ciudadanía su derecho a estudiar. La promesa era condonación universal. Esto ha ido mutando en el tiempo. ¿Qué podríamos esperar ahora? O sea, porque las expectativas son muy altas. Bueno, efectivamente hay grandes expectativas porque el problema es grande, ¿cierto? De las cifras que estamos hablando, de la cantidad de población afectada, es una cantidad, ¿cierto?, importante. Y por lo mismo, creo que los principios que ha ido sosteniendo el gobierno, sobre todo en este caso la proporcionalidad, porque efectivamente les va a resolver el problema a la mayoría, ¿cierto?, de quienes están hoy día ahogados con esta deuda, pero con un criterio de proporcionalidad que creo que es importante también, ¿cierto? Sobre todo porque hay gente que también ha pagado, quizás tiene una deuda que es más grande que otros, y eso también es importante a la hora de establecer mecanismos. Lo relevante en esto es terminar con el CAE. Terminar con el CAE, ese fue el compromiso y ese, al menos, compromiso del gobierno se va a estar cumpliendo. El ministro Marcel anunció que lo más probable es que van a tener que hacer un nuevo recorte de gasto para este año. Teníamos hace poquitos minutos al senador Juan Luis Castro que dice, ojo que en salud no llegan a fin de año. O sea, ya tal cual como está, con lo que está comprometido, hay recursos hasta septiembre. ¿De dónde se saca más plata entonces? Sí, a ver, yo he visto la cuña del ministro y hay una nota de la tercera, ¿cierto?, que hace una afirmación que en realidad no he visto hasta ahora efectuada por el gobierno. Bueno, hay que ver cómo se desarrolla. Yo sé que para el gobierno es muy importante mantener las arcas fiscales, ¿cierto?, ordenadas, ser responsables con el gasto, ¿cierto?, con los ingresos que se tienen, en fin, pero sí me parece sumamente relevante que no se deje, ¿cierto?,
a un lado las necesidades que tienen las personas, en este caso, por ejemplo, las listas de espera en los hospitales. Pero ahí el gobierno dijo que no va a poder cumplir con su meta de reducción, por ejemplo, de las listas de espera. No, o sea, efectivamente, pero otra cosa es quitar recursos, ¿cierto?, que están destinados para allá. Yo creo que se puede, por una parte, sostener que que el ejercicio administrativo económico, que sea responsable, se puede hacer en la medida, ¿cierto?, que se cuenten con nuevos recursos. Y eso es lo que también ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo. O sea, se necesitan ingresos que sean permanentes. Y en este sentido se ha buscado acuerdos, por ejemplo, con el cumplimiento tributario, que han tardado. O sea, en la medida que siguen demorando, que siguen retrasando por parte de los senadores en este caso, el proyecto de ley va a tener impacto en no contar con recursos nuevos para poder financiar la PGU. Recordemos que incluso la discusión de la PGU, la verdad es que también fue bien cuestionable los sistemas y los mecanismos de financiamiento, porque no venían con sistemas de financiamiento de por medio de ingresos nuevos. O sea, venían algunas medidas, claro, pero que no daban con el presupuesto que era necesario para poder financiar todas las PGU que se tenían que pagar. Y en ese sentido es importante que se acelere el tranco con cumplimiento tributario. Y también... ¿Cuándo cree que va a salir eso? Porque se dice que hay acuerdos hace harto rato, pero no sale. Bueno, es que ahí depende de la derecha, porque nosotros en la Cámara de Diputados avanzamos con todas las dificultades que tenía el proyecto de ley, pero pasó casi completamente aprobado hacia el Senado. O sea, teníamos una mayoría para poder hacerlo avanzar. Y en el Senado llegan y, bueno, hacen un nuevo acuerdo. Se supone que tenían un acuerdo con el gobierno. Y ahora nuevamente se desdicen o tratan de retrasar para ganar un puntito más. O sea, yo creo que acá los chilenos también ya están bien cansados, ¿cierto?, con que la política no resuelva los problemas en los tiempos que se requiere. Y en este sentido, no hay más tiempo que perder. Y con el cumplimiento tributario hay una responsabilidad que es de los senadores de derecha de aprobar rápidamente el compromiso a los que ellos mismos llegaron. O sea, no estamos pidiendo nada más ni nada menos. Y ahora, eso es cumplimiento tributario, no se sube el impuesto. No, que la gente vea, o sea, es por que eso se supone imagínate, estamos hablando de eso y ni siquiera el pueden aprobarlo. Que aprobarlo. se paguen los impuestos que hay que pagar. Claro, y que o sea, persigamos, por ejemplo, ahora estamos hablando de casos complejos, evasión y elusión. En gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, en buscar que los mecanismos no sean arbitrarios, pues ahí se ha entramado un poquito. Es que no les gustaba el secreto bancario, el levantamiento secreto. Esa fue la piedra de tope durante todo este tiempo. No les gusta una medida que va incluso a perseguir la ruta, ¿cierto?, de quienes están financiando el narcotráfico, que permite contar con mayores herramientas para perseguir a los delincuentes de cuello y corbata. No es un problema eso actualmente. O sea, según el Servicio de Impuestos Internos, claro, es que lo que pasa es que él está viendo una arista, ¿cierto?, que es las herramientas que puede tener el Ministerio Público al respecto. Pero acá estamos hablando de la información que pueda contar el Servicio de Impuestos Internos, que lamentablemente para poder acudir, por ejemplo, en el caso, en el llamado mega fraude, ¿cierto?, de los abogados que estuvieron detrás, ¿cierto?, de el fraude más grande en términos de el no pago de impuestos, el director del Servicio de Impuestos Internos en su momento señaló que se demoraron 6 años por no poder contar con herramientas como el levantamiento del secreto bancario con agilidad. Diputada, casi para cerrar, nos queda un poquito tiempo. Vayas a empezar a discutir el presupuesto el próximo año. También el ministro ha mencionado que eventualmente podemos tener un crecimiento del gasto superior al crecimiento del país. ¿Le parece que eso es preocupante? ¿Es riesgoso? Bueno, es que volvemos al mismo punto, ¿cierto?, de que las necesidades no van a desaparecer. Las necesidades no van a... Claro, y las necesidades, inclusive si uno va mirando, algunas temáticas van a ir creciendo. Por ejemplo, la emergencia de los incendios nos creó un nuevo gasto, pero que son gastos que tiene que hacer el Estado. O sea, el Estado no puede mirar para el lado y decir ya, ok, usted, que la ciudadanía, que la población la vea por sí solo. El Estado se tiene que hacer cargo. El Estado tiene que estar frente a la lista de espera en los hospitales. El Estado tampoco se puede hacer el leso, ¿cierto? Tiene que ir con la solución y para eso se necesitan recursos fiscales, se necesitan mayores fortalezas para el Estado y para eso hay que avanzar con nuevos recursos económicos que ingresen al país y en eso creo que no da para más que no hablemos, por ejemplo, del impuesto a la renta y de las modificaciones que ahí están. Yo sé que crecer más también es una fuente de recaudación. Claro, pero el gobierno ha tenido medidas, sí, o sea, y por ejemplo, una ley de presupuesto que promueva la inversión, el desarrollo, también va a necesitar más recursos.
que ponerles ahí, desde el Estado. Por ejemplo, la inversión que realizan en general los países desarrollados en ciencia, en tecnología, en innovación, es mucho más grande que la que hace nuestro país, ¿cierto?, en términos presupuestarios. Pero para eso hay que invertir, hay que poner recursos y hay que ponerse de acuerdo en que si eso es necesario, tenemos que sacar recursos de alguna parte, ¿cierto?, para poder incorporarlos al Estado. Y yo creo que en este sentido, mirar cómo se distribuye la riqueza, mirar cómo pagan impuestos en otros países, que las altas rentas paguen lo que corresponde. Acá no estamos hablando de cifras siderales, ni de cifras sacadas, ¿cierto?, del sombrero. No, estamos hablando de comparativamente lo que hacen otros países para que les vaya bien, poder implementar esos mismos mecanismos en nuestro país. Pero si miramos otros países importantes que lo hacen bien, también tenemos que el impuesto a la renta lo pagan de todos, o casi todos. No hay tanta exención como tenemos nosotros. Que esa es una parte porque políticamente es incorrecto. O mira, si inclusive la discusión la hemos planteado en estos términos. Hay algunos que dicen, ¿cierto?, que para poder avanzar en aumentar el impuesto a la renta hay que disminuir el impuesto a las empresas. ¿Y qué ha dicho el gobierno? Podríamos avanzar en ese sentido porque impuesto en el caso de las empresas podría permitir el desarrollo de otras empresas también, ¿cierto?, de mayor innovación y eso puede permitir cierto mayor crecimiento para el país. Pero eso no quita que en Chile las altas rentas en el país no pagan lo que se paga en otros países. Y es así de simple. O sea, lo que estamos pidiendo es que cuando uno dice necesitamos que el país avance, que crezca económicamente, que se haga cargo de todas las necesidades, bueno, eso no viene, ¿cierto?, la plata de un sombrero y no se van a resolver las necesidades si no lo hace el Estado. No lo hacen solo los privados porque las personas en general no tienen las condiciones para poder hacerse cargo de los problemas que hay en salud. Si se te enferma alguien en la familia o están en una situación de dependencia, esa situación no se puede rascar una persona con sus propias uñas para poder enfrentarla. Diputada, para cerrar, ¿qué le parecen las críticas? Nombramiento de Diego Vela, expresidente de Revolución Democrática en la OCDE, cuestionan nuevamente amiguismo, pituto, cosa que era parte de la campaña del gobierno que no iban a hacer. Mira, esto lo voy a conectar un poquito con el primer tema, pero yo veo a la derecha bien desesperada por no dar la cara en el caso Hermosilla y tratar de buscar otros temas, ¿cierto?, para ponerlos en la agenda pública. Sobre este caso yo no veo cuál es el tema. O sea, Diego Vela reúne los requisitos, ¿cierto?, en términos de estudios, en términos de preparación, y es como que casi le tendríamos que impedir entonces a cualquier persona que haya sido presidente de partido poder optar a estar en cualquier otro cargo técnico. O sea, no tiene ningún sentido. Pero lo que le critican es la falta de experiencia, porque estamos hablando de un organismo técnico y él experiencia prácticamente de trabajo o cosas similares no tiene, objetivamente. O sea, objetivamente tiene primero el currículum académico, que me parece importante, ¿cierto?, comparativamente además con quienes han estado en este caso dentro del organismo y quien ocupó, ¿cierto?, su cargo. Creo que es importante también relevarlo. Y por otra parte, también en términos de su experiencia laboral dentro del Estado, o sea, inclusive como jefe de gabinete del ministro, creo que, o sea, yo creo que acá esa es una excusa para poder venir a hacer cuestionamientos respecto a un rol. Dice un economista destacado. ¿Cuál es su carrera de economista? Si él fue asesor de un ministro, asesor de un senador. Yo creo que no mucho más porque es joven, nada más. O sea, es un problema obviamente que se pasa en el tiempo, pero no tuvo tampoco tanto tiempo para destacar. ¿Cuál va a ser el rol y el cargo que va a ocupar? O sea, tampoco estamos hablando de... O sea, por eso digo, o sea, ¿cuál es la indignación tal que genera, ¿cierto?, que solamente por ser un militante del Frente Amplio, un expresidente, que estemos hablando de su nombramiento? Porque si no tendríamos que hablar de distintos nombramientos, ¿cierto?, de cargos que sean similares, y no veo que sea el caso. O sea, estamos hablando de este tema solamente porque quieren rehuir a dar la cara por el caso Hermosilla. Diputada, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas semanas y buenas fiestas también. Muchas gracias. Para ustedes igual. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.